Bienvenidos alumnos del curso de Matemáticas 2. Con esta sesión daremos inicio a la unidad 3, funciones trigonométricas. Bien, la palabra trigonometría viene de los términos griegos trigono, que significa triángulo, y metrón, que significa medida. Vamos a definirla como la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y ángulos de los triángulos, sus propiedades y aplicaciones. Las funciones o relaciones trigonométricas son aquellas que existen entre los catetos y la hipotenusa de los triángulos rectángulos. Recuerda que los triángulos rectángulos son aquellos triángulos que poseen un ángulo de 90 y dos ángulos agudos. Recuerda que estos dos ángulos agudos deben de sumar 90 para que se cumpla la propiedad de los triángulos, que dice que la suma de sus ángulos internos debe de dar 180 grados. Los lados que forman el ángulo recto en un triángulo rectángulo se llaman catetos y el que une estos dos se denomina hipotenusa. Bien, en este ejemplo podemos ver un triángulo rectángulo en donde tengo un cateto que se llama A, un cateto que se llama B y su hipotenusa que se llama C. Vamos a tomar como referencia uno de los ángulos agudos. En este caso lo vamos a denominar con la letra griega alfa. Bien, el cateto A lo vamos a llamar cateto opuesto al ángulo de referencia, al ángulo alfa, ya que está precisamente enfrente de él. Mientras que el cateto B lo vamos a llamar cateto adyacente, porque forma junto con la hipotenusa el ángulo de referencia, el ángulo alfa. Analicemos el siguiente triángulo. Observa que estamos tomando como referencia el ángulo A, por lo cual el cateto opuesto es el lado F, su cateto adyacente el lado C y su hipotenusa el lado W. En este otro ejemplo, tomamos como referencia el ángulo interno alfa en el triángulo rectángulo y para él su cateto opuesto es el lado C, su cateto adyacente el lado F y su hipotenusa, recuerda, es el lado más largo, el lado W. Recuerda que el cateto opuesto siempre va a ser el que esté enfrente del ángulo que estamos referenciando. Y su cateto adyacente será aquel que junto con la hipotenusa formen el ángulo en cuestión. En este ejemplo observamos un vector igual a los que has manejado en Física 1, específicamente en el tema de descomposición del vector en proyección en el eje X y proyección en el eje Y. En este caso, el vector en sí representaría la hipotenusa. Su componente en X, ¿sí?, representaría su cateto opuesto, tomando como referencia el ángulo gamma. Mientras que la componente en Y representaría el cateto adyacente. A continuación se muestra una serie de triángulos rectángulos. Están nombrados sus catetos con diferentes letras. Vas a copiarlos en tu cuaderno y posteriormente para cada uno de los triángulos vas a identificar la letra que representa el cateto opuesto, el cateto adyacente y su hipotenusa. Recuerda, según el ángulo que se indica, el ángulo que tomamos como referencia.